Nunca pasé hambre de esas que salen en los libros. Pero tampoco recuerdo haber comido sin pensar en mañana. Esa es una verdad incómoda que me acompaña desde niña. En mi casa siempre hubo algo en el plato, sí, pero también hubo silencio cuando se servía. Un silencio que decía más que cualquier sermón. Comer no era un acto alegre, era una responsabilidad. Y yo lo entendí demasiado pronto. Vivíamos en una casa sencilla, de esas que no se caen, pero tampoco presumen nada. Paredes delgadas, piso frío por las mañanas y muebles contados con los dedos de una mano. No porque mis padres fueran descuidados, sino porque cada cosa que entraba a la casa tenía que justificar su existencia. Nada sobraba, nada se compraba por si acaso. Desde muy chica aprendí que los objetos no eran solo objetos, eran decisiones, y cada decisión pesaba. Recuerdo la cocina con más claridad que cualquier otro lugar. Era pequeña, siempre ordenada, casi rígida. Mi madre medía el arroz con la mirada, no con tazas. El aceite caía en hilo fino, como si supiera que no podía permitirse caer de más. El pan se partía en porciones exactas, aunque nadie las pidiera así. Nadie decía nada, pero todos sabíamos que repetir no siempre era una opción. En ese entonces no lo entendía del todo, solo sentía una especie de cuidado constante, como si la vida fuera algo frágil que podía romperse si no se trataba con respeto. Hoy sé que eso era miedo. Miedo a que no alcanzara, miedo a equivocarse, miedo a que el mañana llegara sin avisar. Había pocas cosas en la casa, pero cada una tenía su lugar, y si algo se rompía, no se tiraba. Se guardaba por si servía después. Todavía hoy, a mis 70 años, me cuesta tirar cosas, no por nostalgia, sino porque algo dentro de mí sigue preguntando, ¿y si luego hace falta? En la escuela me di cuenta de que no todos vivían igual. Algunos compañeros llevaban lonches más grandes, cuadernos nuevos, zapatos que crujían al caminar, y yo llevaba lo justo. Y aunque nadie me dijo que eso era menos, yo lo sentía así, no con vergüenza abierta, sino con una incomodidad que se me metía en el cuerpo. Ahí fue cuando aprendí a no pedir juguetes, no pedir ropa nueva, no pedir explicaciones. Pensaba que si no pedía, no ponía en aprietos a nadie, y esa idea, sin darme cuenta, se quedó conmigo muchos años. Mis padres no eran fríos, eran cansados, trabajaban mucho y hablaban poco. No porque no tuvieran cariño, sino porque la preocupación ocupa espacio. Y en una casa con poco, hasta las emociones se administraban. A veces me preguntaba cómo sería vivir sin contar monedas. No soñaba con lujos, solo con tranquilidad, con esa sensación de servir un plato sin calcular, pero esos pensamientos los guardaba. En mi casa no se hablaba de lo que no se podía cambiar. Todavía hoy me pregunto, ¿en qué momento acepté que la vida era así? No dura, pero sí estrecha. Hubo días buenos, claro, risas, juegos sencillos, tardes largas, pero incluso en los momentos felices había una especie de freno invisible, como si la alegría también tuviera que medirse para que no se gastara con el tiempo. Esa forma de vivir me fue moldeando. Me volví paciente, cuidadosa, observadora, pero también me volví dura conmigo misma, exigente, incapaz de relajarme del todo. En ese entonces no lo sabía, solo sentía que crecer significaba aguantar. Y aunque mi infancia no fue una tragedia, tampoco fue ligera. Fue una escuela silenciosa, una que no da diplomas, pero deja marcas. Ahí, entre platos contados y objetos cuidados, se empezó a formar la mujer que sería después. Una mujer que aprendió a valorar lo poco, pero también a callar demasiado. Y eso, con los años, tendría un precio. Durante mucho tiempo, creí que crecer significaba no necesitar a nadie. Hoy sé que eso fue una idea peligrosa. Cuando dejé la casa de mis padres, no sentí alivio, sentí responsabilidad, como si de pronto la vida me hubiera puesto en las manos una caja frágil y me dijera, ahora no la rompas. No hubo festejo ni emoción desbordada, solo esa voz interna que ya conocía bien en cuida, mide, calcula. Conseguí trabajo. Joven, no era el que soñaba, pero era estable, y para mí eso ya era suficiente. La estabilidad siempre me pareció un lujo. Me acostumbré a cumplir, a no faltar, a no quejarme. Si algo dolía, se aguantaba. Si algo cansaba, se hacía igual. Eso era vivir, según yo. Ahí conocí al hombre con el que formé
mi familia. No fue un amor ruidoso, fue tranquilo, práctico, parecido a mí. Nos entendimos rápido porque hablábamos el mismo idioma, el de no pedir demasiado. Juntos armamos una casa sencilla, sin excesos. Nada sobraba, pero tampoco faltaba. Al menos eso creíamos. Cuando llegaron los hijos, algo dentro de mí se apretó. No de miedo, sino de memoria. De pronto ya no era solo cuidar de mí, era asegurar que alcanzara. Y esa preocupación me acompañó día y noche, como una sombra discreta. Yo quería darles más de lo que tuve, pero sin darme cuenta repetía muchas cosas. No tiraba comida, apagaba luces, revisaba gastos, hacía cuentas mentales, incluso en momentos que no lo pedían. Mis hijos crecieron escuchando frases que yo había oído de niña, aunque juré que no las repetiría. En ese momento no lo entendí, pero estaba viviendo desde el pasado. El punto que lo cambió todo no llegó de golpe, llegó despacio, como llegan las cosas que duelen de verdad. Primero fue el cansancio, después una sensación constante de estar fallando, aunque no sabía en qué, y finalmente, un día cualquiera, algo pequeño, terminó de romper lo que yo llevaba apretado por dentro. Fue una tarde en la cocina. Mi hija, ya adolescente, dejó un poco de comida en el plato, nada grave, algo normal, pero a mí se me salió una frase seca, dura, que no pensé antes de decir. Le hablé del desperdicio, del esfuerzo, de lo que costaba ganar el dinero. Ella me miró sin entender, y luego me dijo algo que todavía me pesa. No es que no valore, es que nunca es suficiente para ti. No levantó la voz, no lloró, lo dijo como quien se cansa. Ahí fue cuando algo cambió dentro de mí. No respondí, no supe cómo. Me quedé parada, con el trapo en la mano, sintiendo que esa cocina ya no era solo un lugar, sino una herencia que estaba pasando sin permiso. Me di cuenta de que había construido una vida correcta, ordenada, responsable, pero rígida, demasiado rígida. Esa noche no dormí, no porque discutimos, sino porque entendí algo que me costó aceptar. Había sobrevivido tan bien a la escasez que no supe vivir cuando ya no era tan necesaria. Durante semanas pensé en eso, en cómo había aprendido a resistir, pero no a soltar, en cómo el miedo a que faltara me había vuelto incapaz de disfrutar cuando había. Me pregunté cuántas veces había callado un cariño, una palabra, un gesto, por pensar que no era imprescindible. Todavía hoy me pregunto qué habría pasado si yo hubiera aprendido antes a descansar. Ese fue el verdadero conflicto de mi vida. No fue económico, no fue externo, fue interno. Fue entender que la forma en que uno crece no se queda atrás cuando cambia la situación. Se queda dentro, y si no se revisa, gobierna. Desde ese momento empecé a mirar mi historia con otros ojos. No para culpar a mis padres, ni a mí misma, sino para entender, para ver cómo esa infancia de cuidado extremo me había dado fuerza, pero también me había quitado suavidad. Y aceptar eso no fue fácil, porque aceptar también es soltar control. En esa etapa no hubo soluciones rápidas, solo silencios largos, pensamientos que volvían, intentos torpes de cambiar, sin saber cómo. La vida seguía, pero algo ya no estaba igual. Era una pausa, no un final. El cambio no llegó como una decisión clara, llegó como cansancio. Después de aquella tarde en la cocina, seguí siendo la misma por fuera. Trabajaba, cumplía, resolvía, pero por dentro algo se había aflojado, como un nudo que ya no aprieta igual. Empecé a notar cosas que antes pasaban sin ruido, gestos pequeños, miradas largas, silencios que pedían algo más que orden. Mis hijos crecían y yo sentía que se me iban adelantando en algo que a mí me costó toda la vida aprender: vivir sin estar siempre en guardia. Ellos se permitían disfrutar sin culpa. Yo los observaba y en lugar de corregirlos, empecé a preguntarme cuándo fue la última vez que yo hice lo mismo. En ese momento no lo entendí del todo, pero ya estaba cambiando. No dejé de cuidar, no dejé de ser responsable. Eso nunca se va, pero empecé a intentar algo nuevo, a no decir siempre lo primero que me venía a la cabeza, respirar antes de corregir, preguntar en lugar de asumir, cosas pequeñas
casi invisibles, pero para mí eran enormes. Me di cuenta de que había pasado la vida preparándome para que faltara algo y casi nunca para que alcanzara. Con los años, la casa se fue quedando más silenciosa. Los hijos hicieron su camino. El trabajo ya no ocupaba todo, y en ese espacio nuevo apareció algo que no esperaban: recuerdos. No solo los difíciles, también los buenos. La voz de mi madre en la cocina, las manos de mi padre arreglando algo una y otra vez, su forma de cuidar sin decirlo. Ahí entendí algo que me dio paz. Ellos no nos enseñaron a vivir con miedo, nos enseñaron a sobrevivir como pudieron, y yo hice lo mismo. No mejor, no peor. Durante mucho tiempo me reproché no haber sido más suave, más expresiva, más ligera, pero con los años comprendí que uno no puede dar lo que nunca le enseñaron a usar. Aprender eso, tarde, duele, pero libera. Hubo un día, ya entrada en los 60, en que vi a una de mis nietas dejar comida en el plato. Sentí el impulso de hablar. Lo sentí claro, automático. Pero no lo hice. La miré, le sonreí y simplemente le pregunté si ya estaba satisfecha. Asintió y retiré el plato sin decir nada más. Puede parecer una tontería. Para mí fue una victoria silenciosa. Ahí entendí que cambiar no siempre es hacer algo grande. A veces es dejar de hacer lo que siempre hiciste, aceptar que ya no estás en el mismo lugar, que la vida no es igual, que cuidar también puede ser soltar. Hoy, mirando atrás, veo mi infancia sin adornos. Fue dura en lo cotidiano, sí, pero también fue una escuela de atención. Me enseñó a mirar, a esperar, a no desperdiciar. Lo que no me enseñó fue a descansar. Eso lo tuve que aprender sola, tarde, con torpeza, pero lo aprendí. Todavía me cuesta disfrutar sin medir. Todavía guardo cosas por si acaso, pero ya no vivo con el corazón apretado. Ya no siento que todo pueda acabarse mañana. La escasez me formó, pero no tenía por qué gobernarme para siempre. Y esa comprensión no llegó cuando era joven, ni cuando era fuerte. Llegó cuando ya había vivido lo suficiente como para no necesitar demostrar nada. Solo entender. Hoy tengo 70 años y la casa vuelve a ser silenciosa. No por carencia, sino por tiempo. Hay días en que me siento en la cocina, la misma cocina donde tantas veces me di, cuidé, conté. Ya no hago cuentas mentales. No porque sobre, sino porque entendí que ya no es necesario. El cuerpo también se cansa de vivir en alerta. A veces abro el refrigerador y me sorprendo dejando algo para mañana sin miedo, o sirviéndome un poco más sin pensar si debería. Son gestos pequeños, pero cada uno es una conversación pendiente con la niña que fui. Esa niña aprendió pronto que nada se desperdicia. La mujer que soy hoy entiende que tampoco la vida. No reniego de mi infancia. Me dio paciencia, constancia, respeto por lo que cuesta, pero durante muchos años confundí cuidar con controlar y valor con rigidez. Creí que si aflojaba, todo se desmoronaría, y no fue así. A mis hijos crecieron, mis nietos llegan sin miedo a la mesa. La casa ya no se rige por la escasez, sino por la presencia, y cuando los veo comer, reír, dejar algo en el plato sin culpa, entiendo que no fallé. Solo aprendí más tarde. Hay cosas que uno no cambia porque quiera, sino porque ya no puede seguir cargándolas. Si algo me enseñó la vida es que sobrevivir es importante, pero no es lo mismo que vivir. Valorar lo poco no debería costarnos la tranquilidad. Cuidar no debería robarnos la suavidad. Y resistir por muchos años también cansa. Hoy guardo menos cosas. Digo más lo que siento, y cuando algo se acaba, lo dejo ir, porque entendí, al fin, que no todo lo que se pierde es desperdicio, y no todo lo que se guarda nos hace bien. Y esa fue la lección que me tomó toda una vida comprender.